Instagram. Ok. Bueno, por Facebook ya estamos al aire. Qué maravilla ya poder estar aquí en este momento compartiendo con las personas que se van a ir conectando. Y por Instagram, entonces ya nos vamos a conectar para iniciar hoy con eso que tenemos preparado. Para ustedes. Muy bien. Ya tenemos 2 personas conectadas en Facebook, ¿no? Y eso que hoy... Bien, ya veo por aquí a Edwin en Instagram. Felipe, no te veo en Instagram. Hola Edwin, gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. A los valientes que también nos ven por Facebook, muchísimas gracias por permitirnos entrar otra vez hasta sus hogares y acompañarnos un ratico en este retiro y hablar de cosas positivas y que nos sirvan a todos para ver esta situación y este mundo diferente. Listo, ya estamos acá entonces conectándonos. Por Instagram también en breve vamos a iniciar la conexión. Y bueno, ¿cómo han estado? Por favor, pueden ir compartiéndonos en este momento. Nos pueden ir compartiendo, por favor, en este momento cómo se sienten, cómo han estado, qué expectativa genera el tema de hoy, por favor. Las personas que van llegando en este momento. También saludamos a todas las personas. Hola, ¿cómo está Ingeniería Daras? La Ercio, ¿cómo están? Aquí saludando a las personitas que nos acompañan en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias. Mientras iniciamos, me gustaría preguntarles si ya se sacaron la pijama. Acuérdense que en eso que quedamos ayer es importante. Ya se cambiaron, ya se sacaron la pijama a esta hora. ¿Y cuántos se han acordado de sonreír? Recuerden la importancia de pintarse esa sonrisa. Sí, Claro que gracias a sí. ustedes, todos estamos sumando en este retiro que la vida nos ha permitido tener en conjunto. Súper, súper. Bueno, acá en Facebook incluso pues hoy dijimos que íbamos a hacer la transmisión por Instagram porque pues obviamente comprendemos la saturación de las redes y muchas personas están hoy transmitiendo también sus mensajes, ¿no? Y bueno, y otros estarán viendo definitivamente Netflix. Y pues ayer estuvo un poquito saturada la comunicación, entonces hoy hemos decidido pues hacer como, por hacerle más fuerza a Instagram que nos ha fluido, pero igual vemos que hoy se nos está comportando maravilloso Facebook, ¿no? Y en Facebook estamos conectados a través de la plataforma de Zoom, entonces posiblemente vamos a poder compartir varias cosas, algunas cosas lindas que traemos hoy en este tema, Liliana, ¿no? Vamos a empezar este ciclo de comunicación familiar, ¿no? Con un tema en especial. Compártenos, por favor, cuál es ese tema que hoy vamos a compartir con las personas. Así es, hoy es un tema que, como siempre, como todos los temas que venimos tratando, la sugerencia parte de ustedes. Entonces, vamos a iniciar un ciclo de conversaciones sobre la comunicación familiar. Quisiera saber si ustedes ya han tenido algún tipo de conflicto, algún tipo de discordia al interior de sus casas durante estos días de convivencia 24/7. Si puedes compartirnos ahí en comentarios, te estamos leyendo. Entonces, por favor, cuéntanos si has tenido algún tipo de inconveniente en este sentido. La idea es que todos los días podamos compartir herramientas que hemos pues tenido la oportunidad de aplicar y hemos visto que nos ha resultado con éxito la experiencia y queremos compartirla con todos ustedes. Como siempre les decimos, no nos crean todo lo que estamos diciendo acá. Por favor, vayan, practiquen, experimenten y sigan los resultados. A miles de personas nos ha funcionado positivamente, probablemente a ti también te sirva. Entonces, esto que estamos compartiendo, ve, practícalo. Puede ser que algunas de las cosas que digamos aquí suenen distinto a lo que normalmente has escuchado, a lo que has aprendido durante toda tu vida,
Pero bueno, por eso es la invitación. Ve y ponlo en práctica, experimenta, y si tienes resultados positivos como nosotros los hemos tenido, pues seguramente te vas a sumar y también vas a estar multiplicando esta información. Entonces, cuéntanos, ¿has tenido algún tipo de conflicto en tu casa? Y mientras estás escribiendo, me gustaría pues presentarme y presentar aquí a nuestro querido Felipe. Yo soy Liliana Quintero, máster y coach internacional en programación neurolingüística y mentora empresarial. Y hoy nos acompaña, como todos estos días, en estas conversaciones, pues que particularmente disfruto mucho y espero que ustedes también las disfruten, Felipe López, un coach de la ICL, una escuela distinta a la de la programación neurolingüística, y también un mentor. Entonces, hola Felipe, ¿cómo estás? Qué agradable tenerte de nuevo por acá. Bueno, muchas gracias. Pues acá compartiendo contigo esta invitación, que ya lo he contado a algunas personas, me hiciste hace unos días. Yo soy Felipe López, soy coach, como dices, de la ICL, soy mentor. Actualmente soy también estudiante investigador en un doctorado en ciencias cognitivas en la línea de neurociencia. Y pues hoy, con todo el cariño y la humildad de venir a compartir algo con las personas que, obviamente, que todos estamos viendo esta situación, no solamente son ellas, sino todos nosotros. Y pues, bueno, vamos a ver qué sacamos de provecho de este espacio, hablando entonces de ese acuerdo que muchas personas han escuchado, que muchas personas hablan de él, que muchas personas seguramente lo dicen, pero de acá que lo practiquemos es diferente, ¿no? Y ese es acuerdo de ese libro de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos, y estamos hablando de evitar tomarse las cosas de manera personal, ¿no? Evitar tomarse las cosas de manera personal. Y hoy creemos que es el acuerdo por el cual deberíamos iniciar a hablar de comunicación familiar, porque es un acuerdo que incluso, Liliana, yo creería que es un acuerdo más espiritual. No es tanto como respeta, tolera, como esos pasos que normalmente nos dicen, sino que cómo empezamos a cimentar el respeto, cómo comenzamos a cimentar en nuestro corazón la tolerancia, que digamos ahorita vamos a hablar un poco de esa palabra, no que estoy tratando de hablar con las palabras que normalmente nos comunicamos nosotros, que la convivencia, que el trabajo en equipo, cómo tratarlo cimentar espiritualmente. Y creo que este acuerdo que nos hemos, digamos, hemos llegado a ese consenso para iniciar comunicación familiar, es el acuerdo que nos va a permitir realmente empezar a consolidar una comunicación familiar fluida. Y como dices tú, pues muchas personas efectivamente han tenido ya conflictos, rencillas con su pareja, con sus hijos. Y pues si alguien nos quiere compartir algo sería maravilloso para nosotros. Obviamente no sé, imagino que no es fácil, pero si quieren compartirnos con quién se han encontrado, con quién no han tenido como puntos en común y que quizás no se ha sabido manejar ese conflicto. Así es. Y con el tema de este acuerdo de no tomarnos las cosas de manera personal, lo que ocurre, como muchas otras cosas que escuchamos por allí, es que sabemos el qué, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos qué es lo que posiblemente nos da buenos resultados. El tema es que nadie nos dice cómo, nadie nos enseña como ese paso a paso, nadie nos da como esas técnicas, esas herramientas muy sencillitas para poderlo poner en práctica y tener estos resultados positivos. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer aquí. Si tú te quedas hasta el final y sigues compartiendo aquí con nosotros, pues te vas a dar cuenta que lo que traemos son técnicas demasiado sencillas, como todas las que se han dado cuenta que compartimos aquí, para que tú puedas aplicar en tu vida, aplicar en tu hogar, en tu empresa, en tus equipos, esta técnica, este acuerdo de no tomarnos las cosas de manera personal. Listo. Y bueno, aquí ya nos están Ya nos compartiendo. comparte. También, tú vas mirando Instagram, yo voy mirando en este momento Facebook, qué personas nos van diciendo que nos están compartiendo, por ahora se están conectando. Está Glorine Sánchez, está Fabiola, está Natalia del Castillo. Bueno, personas que se van uniendo entonces hasta ahora a esta conexión. Hoy hay que hacer una claridad. Nos van a ver como mirando a dos cámaras y es porque precisamente estamos enfocados en Facebook, en dos transmisiones. Y hoy invitamos al público a Instagram, ¿no? En Facebook lo volvimos a abrir, hay público que nos sigue, pero hoy invitamos al público, mayor parte a Instagram, que estén conectados con nosotros, para garantizar o por lo menos tener mayor capacidad de transmisión, ya que ayer fue un poco más complicado. Entonces, bueno, estamos acá.
Y yo quiero preguntarte, Liliana, tú, cuando conversamos de este tema, hubo algo que me gustó mucho, como me lo explicaste, ¿no? Que mi mapa no es mi territorio. Cuéntame un poco de eso, por favor. Así O es, esa cuéntanos, es una obviamente, de a las, todos. esa es una de las premisas que practicamos en la programación neurolingüística. Es entender que el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí quiero que pensemos consejos que digo a todos los de tu familia, por favor, dibújenme un mapa de cómo llegar desde aquí, desde la casa, hasta el centro comercial más cercano. ¿Sí? Seguramente en ese momento los que están contigo, tus hijos, tu pareja, tus padres, tú mismo, empezamos a hacer el mapita. Y esos mapas todos van a ser diferentes. Van a ser diferentes en los detalles, el nivel de detalle, van a ser diferentes en los colores, en las indicaciones. Algunos me dirán, llegas al supermercado, doblas a la esquina, al otro se le olvidó contarme que había un supermercado en la esquina. Entonces, cada mapa de esos que hagan, un mapita de estos, cada mapa va a ser completamente diferente. Pero les pregunto, el hecho de que pongamos esos 3, 4, 5 mapas sobre una mesa y estén todos diferentes, algunos con más detalle, otros con menos detalle, hará que en la realidad ese territorio cambie. Las calles van a cambiar, las carreras van a cambiar, el supermercado va a aparecer o va a desaparecer porque lo colocamos o no lo colocamos en el mapa. ¿Cierto que no? No creo, La no creo. realidad sigue igual, el territorio sigue igual. Y eso nos pasa a diario con cada situación que vivimos en la casa. Hay una realidad, hay unas cosas que suceden, hay unas situaciones. Y cada uno de nosotros elabora su mapa personal y con este mapa de vida es que nos vamos guiando por todas las situaciones y las 24 horas del día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Con qué elemento vamos nosotros a crear ese mapa? Pues nosotros creamos ese mapa con nuestras experiencias previas, lo creamos con todas las creencias que tenemos aquí en nuestra mente. Recuerden que hablamos que la mayoría de nuestras creencias profundas se instalan en nuestro cerebro antes de los 7 años. Entonces, todo lo que nosotros pensamos con relación a la salud, al amor, al dinero, a la abundancia, absolutamente a todo están instalados aquí. Y puede que conscientemente no lo sepamos y ya no nos acordemos de aquellas experiencias o esas frases que mamá nos repetía todo el tiempo y que nosotros decimos a veces, no, yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a ser completamente diferente y al cabo del tiempo te das cuenta que sí, estás haciendo lo mismo. Porque toda esa información está instalada aquí y ese es nuestro mapa, es con el que nos vamos moviendo en la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que cada uno de nosotros tiene un mapa distinto, nos abre un universo de posibilidades para orientar nuestra visión del conflicto, nuestra visión de la situación de una forma diferente. Y de esta forma diferente, enriquecernos nosotros y enriquecer al otro. Ok, entonces Esa es la postura de la programación para ir comprendiendo la neurolingüística. teoría de los mapas, lo que estamos queriendo decir es que en la casa hay personas que ven el mapa diferente. Ese es el punto de partida, ¿no? Porque han tenido vivencias diferentes, creencias diferentes, situaciones diferentes. Hago una salvedad, alguna vez en una conferencia hablábamos sobre esto y una persona me dijo, a mí no me parece, porque yo con mi hermano tuve la misma mamá, el mismo papá, es más, es un hermano gemelo, la misma mamá, el mismo papá, crecimos en la misma casa. Entonces, ¿por qué él y yo somos diferentes? Entonces yo le pregunté, ¿y tuvieron las mismas novias? Entonces él se quedó pensativo y le dije, las experiencias han sido diferentes. Ustedes compartirán cosas, compartirán genética, compartirán padres, pero el ambiente social, tus amigos deben ser diferentes a los de él. Las experiencias con la novia, pues si con él fueron mejores que con las tuyas, pues seguramente con la novia no, con la pareja como tal, pues lo pudieron marcar diferente. Entonces todas las personas que estamos conviviendo en el hogar, estamos conviviendo mapas diferentes, ¿no? Eso es lo que estamos hablando hasta este momento. Liliana. Así es. Bueno, Liliana, Tenemos súper. visiones diferentes de la misma realidad y de la misma situación. Entonces, lo que dices, podemos estar en la misma situación y la leemos distinto. Entonces, eso hace que nuestros mapas sigan haciéndose de maneras diferentes, así estemos conviviendo 24/7 como lo estamos haciendo en este momento y seguimos construyendo nuestro mapa distinto. Excelente. Entonces, mira, me voy a atrever a compartir algo que traigo para hoy, que es un cuento que nos va a ayudar a dilucidar más esto que está sucediendo, digamos lo que estamos explicando, los mapas, ¿cierto?
Para las personas de Instagram lo voy a leer, y para los de Facebook también, pero lo estoy proyectando en unas diapositivas acá a través de Zoom, pero los de Instagram lo voy a leer. Este cuento Perdón, entonces ahí les contamos que el cuento que vamos a hablar es el cuento de Caperucita y el lobo, pero visto desde la versión del lobo, en la que siempre así nos es. han contado en la versión de la Caperucita Roja. Hoy vamos a hablar de la versión del lobo feroz. Entonces Así aquí es. ya Felipe nos va a narrar, entonces pónganse allá bien cómodos y relajados, pónganse en una postura que les permita concentrarse y empezar a imaginar, imaginémonos esta historia que Felipe nos va a echar aquí, un cuento bien interesante. Listo, entonces comenzamos. Caperucita y el lobo feroz, versión lobo feroz. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta como si no quisieran que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores del bosque sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que las flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando las flores. De repente, sin ningún remordimiento, pasó un mosquito que volaba libremente por el aire, pero también era para él el bosque. Ella, sin mediar palabra, mató el mosquito. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita y le expliqué la situación. Ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que comencé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama, le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña, todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría atrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba tanto para correr, me la quité, pero eso fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma rara.
pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya lo saben. ¿Cómo les pareció? No sé si en Instagram pudieron terminar de escucharla porque ¿alcanzaron a terminar de Se escuchar cortó el un fin de la poco al historia, final. Liliana? Sí, Voy a se cortó un repetirlo poco al solamente. final en Instagram. Vamos a repetir el final. Voy a repetirlo. Me gustaría Desde decirles me que este es gustaría. el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Nunca pude contar mi versión, pero ahora ustedes ya lo saben. Me encantaría, Liliana, que las personas nos compartieran Okay. qué sienten con esta historia. Acá Edwin ya dice, excelente versión del lobo. Que las personas nos ¿Qué compartan qué sienten con sienten esta con esta, historia? que les deja. Fabiola Sánchez dice en Facebook que se escuchó muy bien la historia a través de Facebook. Okay. ¿Qué mensaje les ¿Qué deja nos esta dicen las historia? personas de Instagram? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Un poco diferente, ¿Qué ¿cierto? A la conocías tú, versión Liliana, de acerca del lobo, Caperucita. no? Sí, no, pues Pues ahora cuando yo lo sí escuché, vemos un lobo completamente distinto. totalmente distinto. Cuando yo lo escuché por primera vez, parecía otro cuento, ¿no? Ya no lo vemos como el lobo feroz. Sí, es un lobo feroz que cuida el ambiente, es un lobo feroz que cuida, se ofendió eso porque mataron un zancudito. O sea, es un lobo distinto. Y eso, ¿cómo lo podemos? Ya nos están escribiendo por acá. Bueno, sí, la versión excelente. Cuéntenos qué les pareció esa versión del lobo, esa versión de Caperucita y el lobo. Y a veces puede ser lo que nos está pasando al interior del hogar, ¿cierto? Las versiones son distintas dependiendo desde dónde estemos mirando la situación, las lecturas que le estamos dando. Por aquí nos están escribiendo. Tú tienes allí Sí, cómo dice leerlos, que Felipe. siempre debemos ponernos en los zapatos del otro antes de juzgar. Es comprender por qué Okay. hace lo que hace y dice lo que dice. Muchas gracias, Yesenia. También tenemos, dice Edwin, los puntos de vista son importantes. Siempre hay que escuchar, Edwin, siempre hay que escuchar ambas versiones y eso sucede con los hermanos cuando discuten. Bueno, esta historia realmente nos ilustra muchas cosas, Liliana, porque nos permite ver Okay. que ante la misma, lo que tú decías, la realidad natural, ante esa misma realidad, pues todos podemos armar historias diferentes, ¿no? Y acá es donde, cuando yo voy a mis conferencias, yo les digo a las mamás, bueno, les voy a solucionar una pregunta que usted le han hecho mucho a sus hijos. Y es que las mamás le dicen al hijo cuando no hace lo que ellas quieren, ¿usted en qué mundo es que vive? Y yo le respondo para que no tengan que volver a preguntar eso. Vive en el mundo de él, con una historia totalmente diferente, que muchas veces no se va a poder comprender, ¿no? Porque actúa, porque hace lo que hace y porque me hizo lo que hizo. Y comienzo a armar también mi película con base en lo que está sucediendo. Y pasa lo del lobo feroz. Así es. En el caso del lobo, que ahora lo estamos viendo como un lobo muy diferente, con este cuento que la situación se tornó completamente diferente también, aquí podemos ver un claro ejemplo de que una cosa es la realidad y otra cosa es mi realidad, porque mi realidad tiene mucho que ver con el tema de las opiniones, ¿sí? Entonces, hubo una situación, hay unos hechos muy concretos, hay unos personajes muy claros, pero ahora, ¿qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento con referencia a esta situación? Es lo que lo hace distinto. Hay una ilustración, una metáfora que yo utilizo cuando estamos en los talleres o cuando estamos en las conferencias y es el ejemplo de la cebra. Y como aquí por Instagram no podemos utilizar las diapositivas de Zoom, pues yo sigo con mi forma muy didáctica, muy básica de mostrarles esta cebra. Y les pregunto, ¿esta cebra es
blanca con rayas negras o es negra con rayas blancas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esta cebra? Y pueden irnos escribiendo ahí, ¿cuántos dicen que es negra con rayas blancas? ¿Y cuántos dicen que es blanca con rayas negras? Y pueden ir escribiéndonos ahí en comentarios. Los que digan que es negra, los que dicen que es blanca, nos van contando. Liliana, voy a leer unos comentarios de Facebook que están escribiendo las personas. Dale, Martina mientras nos van contando si es negra o si es blanca. Por ejemplo, Martín dice, antes de sacar conclusiones hay que escuchar las dos versiones. Cada uno es víctima o victimario. No se deben sacar conclusiones a la ligera. Voy a seguir leyendo por acá. Lo que pasa en la vida cotidiana es que asumimos posición desde una sola lectura. Y es como el lenguaje crea realidades. Bueno, nos sugieren un video también que queda en Facebook. Por acá nos dicen negra con rayas blancas, dice Franco, y Juliana Oyola dice blanca con rayas negras. ¿Qué piensas tú, Liliana? Ok. ¿Quién más opina que es negra y quién más opina que es blanca? Aquí estamos 50-50, hay empate. Alguien que nos desempate esto, ¿es negra o es blanca? Iván nos dice que todo depende del cristal con que se mire. El cristal con que se mire. Sí. Muy bien. ¿Es blanca o es negra? Entonces, vamos a continuar. El tema con la cebra, ¿cuál es? Que si nos quedamos en que es blanca o es negra, podemos durar aquí toda la tarde, incluso ¡blanca! No sé si se Juliana de nuevo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que nos podemos quedar aquí definiendo, debatiendo, argumentando que es blanca o que es negra, y esto cada vez nos va a polarizar más. Sin embargo, si nosotros nos quedamos mirando los hechos concretos, ¿cuáles son los hechos concretos? ¿Cuál es la realidad aquí? Que la cebra que estamos viendo es un mamífero de 4 patas que tiene 2 colores, blanco y negro, y es a rayas, ¿correcto? Esa es la realidad, en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ese es el punto de partida. Hay unos hechos concretos, son neutrales, es lo que hay, es lo que existe, es la situación que tenemos por delante. Este animal que tiene 2 colores y estas rayas, blanco y negro. ¿Será muy importante esta discusión de si es blanca con rayas negras o si es negra con rayas blancas? Entonces, cuando nosotros nos centramos en las opiniones, en los puntos de vista de cada uno, pues allí es donde se comienza el debate y se genera la discusión. ¿Cierto? Porque cada uno empieza a tirar para su lado y a defender su posición porque todos queremos tener la razón. Sin embargo, si nosotros aprendemos a enfocarnos en la realidad, ¿cuáles son los hechos concretos? Para generar y a construir mejores. Así es. Tú acabas de decir algo que me gusta mucho del tener la razón, ¿no? Y es que nuestro ego nos impulsa constantemente a querer tener la razón. Y eso también genera muchas inconformidades. Pero yo les digo que Dios es tan justo que nos dio la razón a todos. Todos podemos tener la razón. Si leemos el cuento de Caperucita, Caperucita tenía la razón. Si leemos el cuento del lobo, el lobo tenía la razón. Y así, cuando salga el cuento de la abuelita y el cuento que siga, todos tenemos la razón. Ahora, la pregunta es, ¿para qué necesito yo que mi razón la tenga otro? Eso es un juego del ego. El ego quiere imponer la razón a las demás personas de la casa. Y ahí es donde comenzamos a tener ese conflicto de egos, ¿no? Que quiero dejar algo, quiero dejar algo a la forma de comunicarnos, que a mí siempre me ha parecido muy poderoso. Cuando dos egos se juntan, ellos se destruyen. Cuando dos egos se juntan, se destruyen. Cuando un ego se encuentra con un alma, el ego se desarma. Cuando las dos almas se juntan, fluyen. Y esto lo digo porque nosotros somos personas individuales y en el día a día, pues tenemos esa dualidad, o estamos con el alma, que es nuestra esencia, la esencia de vivir, de dejar vivir, o caemos en el ego, ¿no? Y ese ego es el que me hace a mí muchas veces también querer que el otro haga lo que yo quiero que haga. Y ahí también se generan muchos conflictos,
porque a pesar de que sé de que el otro ve la vida como el lobo y yo veo la vida como Caperucita, yo quisiera que el lobo vea la vida como yo, como Caperucita. Y ahí empezamos a chocarnos, ¿no? Y en ese nivel de tomar las cosas personal, también hay algo que me encantó, que tú me enseñaste, Liliana, y es que existen como tres niveles, ¿no? Tres niveles o tres etapas en este proceso para poder saber por qué muchas personas o por qué muchos de nosotros sabemos y hemos leído y hemos escuchado, no te tomes las cosas personal, pero ¿en qué nivel podría estar yo en este momento? Cuéntanos un poco, por favor, Liliana, sobre esto. Y estos niveles tienen que ver con cosas prácticas muy sencillas que nosotros podemos hacer a partir de nuestro lenguaje. Todos hemos escuchado que la palabra tiene poder, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado desde muy jóvenes. Entonces, a través del lenguaje también podemos generar ciertos cambios y ciertas actitudes distintas desde la forma en que nosotros hablamos. Como lo veíamos ayer, ¿no? Todo es un proceso. Comenzamos con un pensamiento, luego vamos a la emoción y luego al comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro cerebro, nosotros a veces creamos unas cajitas, por decirlo así. Estas cajitas que estamos creando, hay una caja que se llama la caja de las exigencias. ¿Qué es lo que hay en esta caja de las exigencias? En esta caja de las exigencias es cuando nosotros decimos, yo debería hacer todo bien. Yo tengo que ser puntual todo el tiempo. O cuando a veces decimos, es que los demás, todos deberían saludar siempre. La gente tiene que ser amable todo el tiempo. O cuando yo digo frente a la vida, no, es que a mí debería irme bien siempre porque es que yo un poquito más y soy un ángel, ¿cierto? Entonces a mí, ¿por qué la vida me trata a veces como tan duro? Porque a la gente buena le pasan cosas malas y todas estas cosas. Cuando yo lo veo desde el debería, de las exigencias, de cómo tienen que ser las cosas, yo quiero tener el control de cómo tiene que ser mi mamá, cómo tiene que ser mi pareja, cómo tienen que comportarse mis hijos. Cuando hablamos desde ahí, ¿no sienten ustedes como cierta tensión y cierto peso? Nos hace un poco rígidos tener esta postura. Y desde ahí estamos hablando desde el ego, desde la necesidad de querer tener el control de todas las cosas. Pero podemos hacer un cambio, un leve cambio en nuestro lenguaje que automáticamente va a ayudarnos a cambiar nuestra actitud y a empezar a no tomarnos las cosas tan personales. Y la idea aquí, ¿cuál es? Que le enseñemos a nuestro cerebro a crear otra cajita, una cajita distinta. En esta cajita la vamos a llamar la cajita de las preferencias. Y en esta cajita de las preferencias lo que hay son me gustaría. Entonces yo puedo decir, a mí me gustaría hacer todo bien. A mí me encantaría que la gente saludara, a mí me encantaría que la gente se viviera pintando sonrisas todo el tiempo, pero bueno, pues si no es así, igual lo acepto, igual puedo ser feliz, igual puedo vivir con eso. Me Sí, sí. encantaría que mi hermano se bañe, a mí me encantaría, o sea, una cosa es de las exigencias de que todo el mundo tiene que bañarse y todo el mundo me tiende la cama, ahí me tomo todo personal, ¿cierto? Ahora, me encanta, Exacto. yo siendo más flexible, entonces si digo, me encantaría que se bañe, si no me baña, pues ¿qué hacemos, cierto? Pero por lo menos me encantaría. Exactamente, entonces ahí seguimos teniendo un grado de expectativa y todavía seguimos esperando cosas del otro, pero o de nosotros mismos, pero ahí ya lo tenemos un poco más flexible, ¿cierto? Y si ustedes hacen el ejercicio, hagan el ejercicio allí donde ustedes están y pronúncienlo simplemente. Cuando yo digo es que todo el mundo tiene que saludar, siento en el cuerpo algo distinto a cuando yo digo me encantaría que todo el mundo saludara. Pero bueno, pues hay gente que no lo hace, lo entiendo y puedo ser feliz. Se siente diferente. Los que hagan el ejercicio, por favor, díganos sí, manita arriba, si efectivamente sienten una corporalidad diferente. Y ya luego viene un tercer nivel y es el nivel de la realidad. Es cuando yo acepto que hay una realidad neutral, que hay cosas que hace la gente simplemente hace cosas, ¿cierto? Hay gente que saluda, hay gente que no saluda, hay gente que sonríe, hay gente que no sonríe. Y yo cuando veo estas cosas en los demás y los acepto, esa es la realidad que hay sin ningún tipo de expectativa. Simplemente aprendo a valorarlos, a respetarlos, a verlos
como otros seres humanos que tienen un mapa distinto del mío, es aquí donde puedo aprender a no tomarme las cosas de manera personal. Y esa es la cajita de la realidad, de ver las cosas como son, esto es lo que hay, sin ningún tipo de expectativa al respecto. Entonces, Felipe, resúmenos por favor cuáles son estos tres niveles o estos tres pequeños ajustes claro que, sí, que podemos ir haciendo en nuestro lenguaje. Maravilloso. Entonces hablamos de las exigencias, las preferencias y las realidades. Son tres niveles donde yo puedo decir si he avanzado o no en el acuerdo de tomarme las cosas de manera personal. Cuando estoy en el nivel de las exigencias, de acuerdo a lo que escuchamos de Liliana, es un nivel donde yo estoy cerrado a lo que yo creo que la gente debe hacer. Y si no lo hace, me molesta. Entonces, mi hijo tiene algo contra mí, porque no tendió la cama como yo le di, y porque mi hermano no me saludó, y porque no lavo los platos, y porque... Entonces, empiezo a pasar a un nivel de exigencias donde, obviamente, lo que genero más son conflictos y personas que no se quieren acercar, porque nuestros egos nos han tomado. Una persona que vive en el nivel de la exigencia está totalmente en un nivel de ego. Ahora, comienzo a flexibilizar mi ego cuando doy un paso y paso al nivel de las preferencias. Me gustaría, ya no exijo, pero me gustaría. Ahora, ¿qué pasa en las preferencias? Aún sigue un poco de nivel de ansiedad, porque todavía espero algo. Cuando yo digo es que me gustaría que él me saludara. Si no me saluda, ya no me molesta tanto. Pero si me saluda, si no me saluda, cierto, pero si me saluda, entonces digamos como que hizo que yo tuviera una necesidad que esa persona hizo pues, que realizó y que me hizo sentir bien, ¿no? Para decirlo de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con eso cuando las personas igual no lo hacen? Pues igual me hacen sentir un poco de frustración, me hacen sentir un poco de sufrimiento, como digo yo. Cuando no pasa lo que yo espero, sufro un poco. Entonces, el nivel final para romper realmente el acuerdo, de no tomarme las cosas, romperlo no, involucrarlo en mi vida, es evitar tomarme las cosas de manera personal. Y eso es cuando yo realmente llego al tercer cajoncito, como le dice Liliana, muy bien, el nivel de las realidades. Y es que ya no me interesa si me saluda o no, si te paras en la cabeza o no. Yo simplemente te acepto como eres. Te acepto y te amo como eres. Cuando una persona tiene la capacidad de incluir en su vida, de permear en su vida el acuerdo de evitar tomarse las cosas de manera personal, puede llamarse una persona empática. La empatía es ese valor. Se nos está yendo la señal, Felipe, disculpa. Ahí ya volví. Se nos está yendo la señal en Instagram, sí. ¿Ahí volví o todavía me fui? Ahí ya estás volviendo, sí, pero se nos está yendo. Estamos intermitentes. Sí, muy intermitentes. Entonces, si nos pudieras repetir, te agradezco. Bueno, estaba diciendo que cuando llego a incorporar en mí ese acuerdo de evitar tomarme las cosas de manera personal, realmente puedo decir que soy una persona empática. Comprendiendo la empatía como un valor espiritual que dice que la persona empática es aquella que acepta a los otros tal y como son. Los acepto y los amo tal y como son. Cuando es de la empatía del ego, yo digo es que yo te amo como yo quisiera que fueras. Eso es empatía del ego. La empatía del alma, la empatía del corazón es cuando digo te acepto tal y como eres en mi corazón. Entonces, cuando vamos avanzando en esos escalones, desde las exigencias, estoy totalmente sumergido en el ego. Hagamos un símil con el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo han leído y si lo recomiendo en esta época, que pueden sacar obviamente el tiempo para leerlo. El Caballero de la Armadura Oxidada. Y sobre todo que es una lectura que pueden hacer los niños en casa. O sea, uno de los primeros libros, aquí les cuento, que compartí con mis hijos en estas materias fue ese, El Caballero de la Armadura Oxidada. Y cuando tú lo lees y vuelves y lo lees, cada vez encuentras una enseñanza distinta. Eso es una cosa de verdad maravillosa y gracias por traerlo aquí a colación para podérselo recomendar a todos. En internet creo que lo encuentran incluso en audiolibros, también está. El Caballero de la Armadura Oxidada. Acá me hacen una pregunta que ahorita quiero responder, o por lo menos no responder, no. Quiero conversar acerca de ella porque no tengo la respuesta.
Pero mira, el caballero, cuando yo estoy en la exigencia, es como cuando tengo la armadura puesta, ¿no? Estoy con el ego puesto. No la quita nadie, ¿no? Luego, cuando paso al nivel de preferencias, hay una disposición de mi parte de empezar a romper esa armadura, de empezarme a quitar la armadura, y si está oxidada me echo Coca-Cola o cualquier cosa que quite el óxido y me voy quitando encima esa armadura, ¿no? Y cuando digo que llego al nivel de las realidades, donde yo ya acepto a las personas como son, sin quererlas cambiar, como son, ahí ya me quité la armadura y estoy desnudando mi alma, desnudando mi alma. Y es donde yo normalmente menciono a las personas hay que dejarlas ser, que no es lo mismo que dejarlas hacer. Por favor, eso no es lo que estoy queriendo decir. A las personas hay que dejarlas ser. Y acá Felipe Orejuela nos dice, uno entiende que cada quien tiene su forma de hacer, pero ¿qué hacer ante la situación de que la pareja coquetea en redes sociales? Para ella es normal y para uno no. Mira, acá hay algo interesante y es que alguna vez aprendí de Jaime Jaramillo, papá Jaime, muy reconocido él, para mí es un maestro espiritual, y él decía que el nivel de espiritualidad máximo, o máximo no, uno puede medir la persona por su espiritualidad en el grado en que menos te perturbe el exterior, lo externo a ti. O sea que cuando una persona dice que es muy espiritual, ya sea porque va mucho a un culto o porque hace diferentes tipos de cosas, pero con cualquier cosa se ofusca, ahí no hay, está confundiendo la religión con su espiritualidad. La espiritualidad realmente, por la religión que quiera, por en la casa, como quiera ser, se ve reflejada en el momento que yo no me dejo perturbar. Entonces alguien dirá, entonces no me dejo perturbar ante mi esposa que coquetea en redes sociales o ante mi pareja o ante la persona que sea. Pues hay otra cosa muy importante, es que yo puedo tomar el control de mi vida y decir dónde estoy y con quién estoy. Hasta ahí voy a dejar este tema. Entonces, exigencias, preferencias y realidades. ¿En qué nivel está cada uno de ustedes? ¿Quiénes esperan que el mundo actúe de una manera? ¿Quiénes ya han empezado a decir, no, preferiría que actúe de una manera? ¿Y quiénes son capaces de aceptar al mundo como es? Y obviamente sin estar generando expectativas para no sufrir. Ahí es importante porque cuando hablamos de este tema de la espiritualidad y cuando hablamos de que tenemos expectativas frente al comportamiento del otro, aquí es importante que seamos, como decía Gandhi, el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, si quiero que todas las personas saluden, pues, yo seré la primera persona que saludo siempre. Si quiero ver un mundo de personas que sonríen, pues yo soy la que tengo que sonreír, ¿cierto? Entonces, por eso es que cada vez que nosotros les decimos, mira, esto nos funciona a nosotros, aplícalo. Entonces, porque queremos ver ese cambio, estamos teniendo ese cambio nosotros primero. Entonces, la idea y la invitación es esa. Cada cosa que tú quieras, cada cosa que tú quieras, esperes del otro, hazla primero tú, ¿cierto? Y cuando nosotros la hacemos y nos proponemos aceptar al otro como es, entonces aquí ya le vamos bajando un poquito al ego. Y para eso hay que hacer otro tema y ahí sale otro programa completo de cómo podemos empezar a nutrir nuestra espiritualidad, ¿sí? Y con esas cositas, con estas tipsitos que vamos compartiendo a diario, la elevación de conciencia, que vayamos subiendo los niveles. Entonces, en la medida en que vamos poniendo en práctica estas sencillas herramientas, ustedes mismos se van a dar cuenta de ser diferente. A veces resulta, suceden cosas a las personas como este, tan sencillo, lo propone uno allí en la sesión y al cabo de los 8 días, cuando nos volvemos a reunir, empiezan a decir, venga, es que mi esposo ha cambiado de una manera, es que mi jefe ha cambiado tanto en estos días y es que realmente quien ha cambiado soy yo. Y quien está viendo las cosas diferentes soy yo. Entonces, cuando empiezo a generar este tipo de nuevos comportamientos y este tipo de nuevos pensamientos, automáticamente todo cambia afuera. Por algo se dice que si yo cambio, todo cambia. Acá hay una cosa muy importante y también no quiero dejar por así digamos, las preguntas que me están haciendo. Felipe me dice que den las mismas. Vamos a volver a retomar el alma y el ego.
Cuando yo hablo desde el ego, yo hago reclamos. Y recuerden lo que acabo de enseñarles. Cuando un ego se encuentra con otro ego, se destruyen. Si tú hablas desde el ego, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Cierto? Eso me molesta. Juzgo. Eso lo hacen las personas que son de tal y tal calaña. Cuando yo hago ese tipo de improperios, ese tipo de juicios, estoy queriendo comunicarme desde el ego. No esperes que si te comunicas desde el ego, al otro lado necesariamente te van a recibir con el alma. Puede que sea un ser de luz, pero posiblemente no. Si no es un ser de luz, va a poner su ego al frente. Y cuando los dos egos están al frente, se destruyen. Por eso, acá sí quiero honrar una de las herramientas más maravillosas que el coaching a mí me ha enseñado. Y es dejar de hacer conversaciones basadas en sugerencias y en consejos escondidos y comenzar a generar conversaciones desde las preguntas que me van a permitir conocer un poco más por qué el lobo ve la vida como un lobo y por qué Caperucita ve la vida como Caperucita. Oye, ¿qué sientes al hacer lo que haces? ¿Por qué quieres hacer eso en las redes? Yendo al caso de quien nos escribe acá. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te está faltando? Porque de las preguntas yo genero dos cosas. Primero, me informo. Posiblemente yo tenga que hacer un proceso de preguntarme a mí mismo por qué mi pareja está buscando otras cosas en las redes. Y segundo, genero algo muy poderoso y es que esa persona va a generar en sí misma también un pensamiento crítico y decir, ve, ¿verdad? Ve, ¿y por qué estoy haciendo esto? Puede que no, o puede que tenga una respuesta para dar. Pero cuando la comunicación se hace desde el juicio, dos egos se destruyen. Cuando yo hago preguntas, preguntas con el alma, sin querer destruir, porque uno también a través de las preguntas puede destruir. Liliana lo sabrá porque también es coach. Uno a través de las preguntas también puede llevar las personas hacia un lado, hacia el otro, a punta de preguntas. Pero cuando yo hago preguntas realmente porque me interesa la otra persona, porque quiero saber qué es lo que busca con ese tipo de acciones, porque quiero tener información para poder comunicarme mejor con ella, posiblemente ahí puedo romper una barrera y mejorar la comunicación con mi señora, con mi esposa, con mi hermana, con la persona que sea. Y por último, Leonardo. Dice Leonardo, ¿cómo le pasó esto a un niño de 4 años? Lo acaba de decir Liliana. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo no es una forma de educar, sino la única, decía Albert Einstein y decía Gandhi. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Qué dice el ego? Mi hijo no se comunica conmigo. Mi hijo no se sabe comunicar. ¿Qué dice el alma? ¿Cómo me comunico yo? ¿Por qué será que mi hijo no se quiere comunicar conmigo? ¿Yo doy ejemplo? Ahí es donde básicamente pues puedo dejar un poquito lo que estamos hablando hoy. Así es. ¿Cómo vamos Muy en Instagram, importante. no? ¿Cómo vamos en tiempo en Instagram? Ya casi nos quedan tan solo, espérame, miramos por acá, tenemos 10 minutos, nos quedan 10 minuticos. Entonces, es importante que en la comunicación aprendamos a hacerlo desde las preguntas, y unas preguntas motivadas por el amor, más no por el ego. Cuando nosotros hacemos énfasis en el tema del amor, aquí valga una aclaración, no estamos hablando del amor dulce, meloso, del amor romántico. Estamos hablando de la visión de que realmente me permita conocer y aceptar al otro, ¿cierto? Sin colocarle etiquetas, sin juzgar, simplemente para escucharlo y tratar de conocerlo un poquito, porque nunca nos vamos a conocer a nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer a los otros, ¿cierto? Entonces es desde esta apertura que nosotros invitamos a hacer las preguntas y a abrir la comunicación, ¿sí? Y es preguntarle del otro de cómo se siente y preguntarle cuáles son sus verdaderas motivaciones. A partir de esta información, a partir de este diálogo, es que empezamos a salir a hacer acuerdos y a tener aprendizajes. Muchas veces no les ha pasado que la cantaleta es molesta, o que nos digan qué hacer no nos gusta, o que a veces el tema de dar consejos, eso es algo que bueno,
no practico y tampoco como que me resuena el tema de los consejos, porque cuando tú emites un consejo estás dando tu punto de vista sobre una experiencia, sobre algo que te pasó a ti, que posiblemente no sea lo mismo que está viviendo la otra persona, lo mismo que la otra persona quiere experimentar y aprender de esa situación. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Preguntar a las personas hasta que cada uno llegue al punto de aprendizaje de esa situación en particular. Entonces, la única opción son hacer las preguntas, unas preguntas enfocadas desde el amor. Y a manera de resumen de este tema que estamos hablando, de cómo implementar esto, de evitar tomarme las cosas de manera personal, entonces estamos hablando de 3 niveles, de 3 pequeños ajustes que podemos ir haciendo desde el lenguaje. Un nivel es el nivel de las exigencias, donde desde el ego me vuelvo una persona rígida que exige cómo deberían y cómo tienen que ser las cosas, en relación a 3 niveles: a las personas, a mí mismo y a la vida como tal. El segundo nivel es cuando ya dejamos de estar en el tema de las exigencias y nos pasamos al tema de las preferencias, es decir, seguimos teniendo como cierta expectativa con el resultado, pero aceptamos que no siempre y no todos lo van a cumplir como yo quiero, y aún con eso lo acepto y puedo ser feliz. Y ya hay un tercer nivel que es el donde ya podemos evitar esto de tomarnos las cosas de manera personal, y es entender que existe una realidad, unas situaciones, unos comportamientos que son neutrales. La gente hace cosas, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas, la pone situaciones, y eso nosotros no lo podemos controlar. Y podemos aún así vivir con eso, ¿cierto? Con lo que queremos ver en el mundo, ¿sí? Y Felipe, cuando digamos estamos allí en caliente, que estamos en la situación, ¿qué podemos hacer? Una recomendación de algo que podamos hacer para ir como engañando a nuestro cerebro y no se nos active el reptiliano, este primitivo que vimos ayer, que a veces toma el control y nos hace tener reacciones de las que después nos arrepentimos. Así es. Mira, ¿cuánto tiempo nos queda, Liliana, para...? Nos quedan 7 minutos. Bueno, básicamente también quiero, pues, hay un comentario que quisiera terminar de abordar, y es que la clave para ser empático con las personas es la aceptación. La aceptación no solamente es para mí, la aceptación también es para el entorno, para las situaciones, para lo que está pasando, y también para las personas con las que convivo. Posiblemente, si me molestan muchas cosas de la persona con la que convivo, es porque no la he aceptado como es. Y mi ego muchas veces me hace comprometerme con alguien esperando que cambie. Y eso lo único que va a generar es mucho sufrimiento. Entonces las personas me dicen, entonces tengo que aceptar las personas así como son y tengo que sufrir. Bueno, primero, pues la decisión que tú tomaste. Segundo, si quieres que haya un cambio en ella, sé tú el cambio que quieres ver en ella. Posiblemente si te molestas porque hay un reflejo. No necesariamente porque ella también haga lo mismo que tú, pero posiblemente haya cosas en ti que hacen que eso sea una molestia. La molestia existe porque tú la identificas en el otro, quiere decir que tú la conoces. Si tú no la conocieras, no tendrías cómo identificarla en alguien más. Es un reflejo de algo tuyo. Y ahí vamos dejando el tema y quiero cerrar con un ejercicio. Lastimosamente, Liliana, te cuento que mucha gente te estaba siguiendo también en Facebook, y en Facebook sí se nos cortó un poquito más la señal, pero bueno, pero los estoy invitando a que hoy, a partir de mañana, a las 7 de la noche, que son las novedades que tenemos, para poder que las personas que empiecen para poder que las personas empiecen teletrabajo puedan estar en la noche, y todos podamos estar, porque ya mañana muchos empezamos a teletrabajar. Entonces, invitar a las personas que nos sigan en Facebook a que vengan a Instagram, que ha sido una señal más fluida, ¿no? Bueno, hay un ejercicio que a mí me encanta para poder dejar de tomarme las cosas de manera personal. Porque otra cosa que hay que entender es que cuando dos egos se unen, se comunican igual entre ellos. Y así tú estés en silencio, siempre te estás comunicando. Así si estés en silencio, siempre estás hablando. O sea que cuando alguien te dice algo que no te gusta y tú empiezas a hacer miñocos, y después te dicen, ¿no te gustó lo que dije? No, yo no he dicho nada, tú ya lo dijiste todo. ¿Cómo puedo hacer
para que realmente, para no dejarme llevar por mi ego, porque todo lo que hemos hablado es muy espiritual, pero sabemos que nuestro cerebro tiene una amígdala cerebral que cuando siente que alguien se descarga conmigo o cree que es contra mí, inmediatamente dispara todas las alarmas y empiezo yo a subir la sangre a la cabeza para poder tener atención, si tengo que pelear, si tengo que discutir, me enceguece, desconecta mi parte prefrontal. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Y acá viene ese tip. El tip es el tip de la bendición. Y me voy a poner de pie para que ustedes vean un poco cómo se hace. Cuando alguien en mi casa me dice algo que no me gusta, primero pongo toda mi atención en esa persona. Toda. No lo miro de ladito. Toda mi atención. Pongo posición de escucha y hago perrito de taxi. ¿Conocen el perrito de taxi? Pero por dentro tengo que comenzar a embolatar mi mente. Porque si mi mente no la embolato, comienza a generar pensamientos que diga, respóndale, ¿dónde queda mi orgullo? A mí me respeta, coja la silla y tíresela, alguna cosa. Yo no, el ego comienza a tomarnos. Entonces lo que empezamos a hacer es a bendecir para embolatar la mente. Entonces mientras estoy hablando, casi que no estoy prestando atención a lo que me está diciendo, pero le estoy pensando, te deseo lo mismo. Algo está pasando en tu vida, no es en contra mía, te bendigo, te deseo lo mejor. Y eso hace que mi mente no tenga tiempo para permitir que empiecen a llegar todas esas creencias limitantes de esa persona, que empieza a salir el papá cuando lo vio discutiendo con el vecino, todos esos recuerdos que empiezan a salir que hace que yo de alguna manera reaccione. La bendición es maravillosa, yo la he hecho en conferencias, yo la he hecho en talleres donde alguien se ha salido de control y la verdad que puedo dar fe de esta poderosa herramienta. Embolata tu mente bendiciendo a la persona que tienes al frente. Así es, en la medida en que nosotros en estos espacios estamos aprendiendo cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo es que funcionan todos nuestros sistemas interiores, podemos sacar ventaja de ello. Entonces ya sabemos cómo es que se activa el tema de la defensa, pues aquí hay una forma para desactivarlo, ¿cierto? Entonces la invitación es que apliquemos estos pequeños tips. Ustedes se dan cuenta, es muy fácil, ya mismo lo puedes empezar a practicar. Entonces yo creo que ya no nos quedan sino 3 minuticos. Agradecerles a todos por acompañarnos, por permitirnos este espacio para conversar entre todos estas situaciones que algo tienen de aplicación en la vida de nosotros, ¿cierto? Y permitirnos empezar a hacer un cambio. Aquí vamos paso a paso mejorando nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de convivencia 24/7. Como les dije ayer, voy a seguir insistiendo en estos 5 recomendaciones para tener unos mejores hábitos. Entonces, hay que generar una estructura. Lo que tiene estructura permanece. Lo que no tiene estructura desaparece. Entonces, por favor, arma tu agenda para estos días. ¿Qué vas a hacer? Por ahí escuché un meme de un recorrido, un tour por la casa. Entonces, arma tu agenda y que en esta agenda incluyas cosas muy sencillas y muy importantes como sonreír, como quitarte la pijama. Acuérdate que nos tenemos que bañar y nos tenemos que cambiar todos los días. Haz ejercicio, unos minuticos de ejercicio, que sudes, haz el detox digital, vamos bajándole a las noticias un ratico nomás para estar medio informados. Y por último, vamos a leer, vamos a tener este tipo de conversaciones, vamos a llenarnos de contenidos que sumen. Entonces, yo soy Liliana Quintero, renueva tu mente, transforma tu vida. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos. Recuerdo, mañana estamos a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche y mañana seguiremos hablando de comunicación familiar con otro tema que ya nos va a ayudar a ir fortaleciendo toda esa convivencia con nuestros seres queridos, ¿no? Un abrazo para todos, yo soy Felipe López, su coach. Nos vemos próximamente. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Hasta luego, personas de Facebook. Muchas gracias por conectarse, por estar acá, a pesar de las dificultades técnicas. Los queremos y esperemos que mañana nos podamos conectar a las 7 de la noche. Mañana les informaremos a través de estas redes el tema que vamos a manejar en relación a la comunicación familiar.